las normas internacionales, se define como aquellos bienes de propiedad de la empresa. Ustedes saben que el activo representa todo lo que es propiedad de la empresa e inventarios o mercaderías es parte del activo, destinados a la venta. Todo producto que yo compre para vender o que produzca para vender es una mercadería o es un inventario. Volviendo a leer su definición, entonces aquellos bienes que son propiedad de la empresa destinados a la venta, ya sea que se venden en su mismo estado o que previamente sean transformados o consumidos para producir otros bienes o servicios. Otras denominaciones que se le da puede ser bienes de cambio, existencias, esto como rubro, ¿verdad? Pero en forma de cuenta se suele usar mercaderías, mercaderías productos terminados, mercaderías productos en proceso, materia prima y demás. La norma contable aplicable es la NIC número 2 y establece que los procedimientos, o de qué habla mejor dicho, los procedimientos generales a seguir para la contabilización y presentación de bienes. ¿Qué quiere decir eso? Que en la NIC 2 nos habla de aquellos conocidos métodos de FIFO, LIFO, PPP y demás. Ahí es donde, acá en la NIC 2 es donde sale eso, ¿qué método vas a usar para tu costo de mercadería? Voy a usar FIFO, voy a usar LIFO y demás. Entonces, vamos a ayornarnos ahora a las reglas de presentación según la NIC 2. Los bienes de cambio o las existencias, hablamos del rubro, deberán exponerse en el balance general dentro del activo circulante. El activo circulante es sinónimo de activo corriente. Como cuarto rubro después de créditos, detallando las partidas que lo componen de acuerdo a las características de cada empresa. Voy a volver a leer y muestro luego mi cuadrito para ver si es cierto como estuvimos analizando. Los bienes de cambio deberán exponerse en el balance general dentro del activo circulante. Dentro del activo circulante. Aquí, dentro del balance, aquí está mi balance, dentro del activo corriente o circulante. Está dentro del activo corriente o circulante y dice, como cuarto rubro después de créditos. ¿Sí? Dime. Disculpame, ahí te quería consultar algo. ¿Se puede tener también un subrubro en la cuenta de activos no corriente como créditos? Sí se puede. Por ejemplo, aquí mismo, tomando corriente o no corriente, en ambos se puede, vos le podés agregar, por ejemplo, créditos comerciales. Después le podés poner, por ejemplo, otro que diga, por ejemplo, relacionado, voy a usar un nombre feo, a ver, comerciales, institucionales, y acá dentro de institucionales le podés, por ejemplo, cargar lo que sería el préstamo al personal superior o préstamos a lo que sería a funcionarios. Préstamo al personal superior o préstamos a funcionarios. Pero en el que estás explicando, profe, está en el activo corriente, ¿verdad? Puede estar, sí, este está en el activo corriente. Puede haber casos raros donde se lleve alguna que otra mercadería o materia prima en el activo no corriente. Puede haber subrubros en lo que sería, son los subrubros. En bienes de cambio también, ustedes lo pueden poner, por ejemplo, productos en proceso o pueden poner aquí mercaderías y aquí mercaderías en fábrica, ¿verdad? Pero tiene que ser una contabilidad muy, muy técnica ya así de un sector así muy elaborado. Ejemplo, las empresas aquí que son sojeras.
y tienen sub y subclasificación porque usan materia prima que es el eucalipto como medio de combustión para procesar el grano, por ejemplo, y van subclasificando. Esas empresas que son realmente numerosas y que tienen nombres raros o cuentas raras debido a la naturaleza de su negocio, vuelven a subclasificar. Y esta subclasificación, ya sea para créditos o bienes de cambio, aplica para cualquier rubro. Puede haber dentro de disponibilidades, puede darse en inversiones, puede darse en gastos pagados por adelantado, puede darse dentro de activo corriente, puede darse dentro de activo no corriente o puede pasar lo mismo en pasivo. Dentro del pasivo también yo puedo tener un rubro y puede haber un subrubro. ¿Puede haber un subrubro en patrimonio neto? Puede haber. ¿Puede haber subrubro entre ingresos y gastos? Puede haber. En cualquiera de ellos puede haber dependiendo de la naturaleza del negocio, qué tanto necesiten que se especifique. ¿Ahí vamos bien? Ahí va aumentando otra vez la cantidad de participantes. Creo que estaban 45, hace rato 43. Entonces espero un ratito más y ya guardo la lista. Entonces, respondiendo así directamente a la pregunta, ¿se pueden armar subrubros? Subrubros, sí. En cualquiera de los rubros, propiamente dichos. No importa que sean corriente o no corriente, de acuerdo a la necesidad. Eso lo hace generalmente ya una vez que estamos en una empresa el contador. El contador es el que ve la necesidad, dónde va a crear la cuenta, dónde lo va a agregar. Volviendo entonces a nuestra explicación, aquí decía que debe expresarse dentro del activo circulante como cuarto rubro. Cuarto rubro y lo vamos a contar. Este es mi primer rubro. Pongo aquí. Este es mi primer rubro del activo corriente. Este es mi segundo rubro. Este es mi tercer rubro. Aquí primero, segundo, tercero y bienes de cambio es mi cuarto rubro. Voy a ocultar un ratito este mientras para no confundirlas. Aquí este es mi primer rubro, segundo, tercero. Aquí primer rubro, segundo rubro. Tercer rubro es créditos y cuarto rubro es bienes de cambio. Corresponde a lo que aquí nos dice, deberá exponerse en el balance general dentro del activo circulante como cuarto rubro después de créditos, detallando las partidas que la componen de acuerdo a la característica de la empresa. Si es como le dije, una empresa de costos, va a tener productos en proceso, terminado, etcétera. Las cuentas más comunes para registrar los bienes que componen este rubro son mercaderías, materias primas, productos en procesos, materiales directos o indirectos, productos terminados. Justamente la mayoría de ellos lo demostramos aquí. Las reglas en cuanto a su presentación también implican las reglas de evaluación, que es cómo yo voy a calcular a qué precio es el costo. Tenemos el nombre, entonces, hablando de esto de costos, hay unos nombres que tenemos que manejar cuando vamos desarrollando. Por ejemplo, cuando hablamos de costo histórico, es la suma, dice, de las erogaciones directa e indirectamente a los bienes hasta ponerlos en el lugar donde serán comercializados. Aquí este costo histórico, el término se aplica más para una contabilidad de gestión, para una contabilidad de fábrica. Contabilidad, costo histórico es la suma de todos los gastos que se usan para producir un bien, un producto. Por eso dice es la suma de las erogaciones aplicables directa o indirectamente a los bienes hasta ponerlos en su lugar. Y si hablamos de una empresa comercial, es la suma de todos los gastos directamente relacionados, los gastos comerciales y los otros gastos que también hacen posible que se llegue a destino, que se llegue, que el producto esté en su lugar para la venta. No se deberá incluir los descuentos, dice, ¿no? Porque los descuentos ya vienen después de acuerdo a alguna promoción.
Entonces, costo histórico es el costo que me permite saber cuánto yo gasto para que el producto esté ya así en la vitrina, para que el producto esté como para que el cliente lo lleve. Si es una empresa de fábrica, se refiere a materia prima, mano de obra directa, flete. Y si es una empresa comercial, a los gastos, el sueldo de ventas, la compra del producto, el flete y demás. No incluir lo que serían descuentos. Después tenemos la expresión costo de producción. Costo de producción sí ya es un término más de fábrica, que se usa más en la fábrica. Estos conceptos que yo le estoy dando desde la NIC 2 están contenidas en la NIC 2. El costo de producción deberá incluir todos aquellos componentes directos e indirectos de la elaboración del producto, y aquí ya habla de la fábrica. Costo de producción es cuando les dice en la materia que ustedes tendrán, esa materia también me ofrecieron que se llama contabilidad presupuestaria, pero me parece que coincidía con la materia de martes. Esa materia me encanta también, es una, si en esto ustedes ven que yo me voy en la tangente y hago todo esquemitas, en ese más todavía, porque sé que cuesta, entonces me esfuerzo más para que se entienda, porque es muy complicado cuando uno no está en ese movimiento. Bueno, ya me fui otra vez por la tangente. Volviendo a lo nuestro, costo de producción, acuérdense siempre, costo de producción es materia prima, mano de obra directa y carga fabril. ¿Qué es materia prima, mano de obra directa? Materia prima es ese elemento que se transforma. Ejemplo, voy a vender dulce de guayaba, la materia prima es la guayaba, porque esa es la esencia, la principal esencia, la que le voy a transformar, ¿verdad? Porque si no tengo la guayaba no va a existir el dulce de guayaba, ¿verdad? Entonces mi materia prima es la guayaba. Después tengo mi mano de obra directa. Mano de obra directa es ese operario, esa persona que toca y transforma hasta convertirlo en producto. Ese va a ser el cocinero o la cocinera que está ahí haciendo el proceso. Y la carga fabril son todos los demás elementos necesarios para hacer posible que se junte la materia prima y la mano de obra, que es quien transforma. Ejemplo, para que el cocinero pueda procesar la guayaba y convertirlo en dulce, necesitamos una olla, necesitamos donde prender fuego, necesitamos una mesa, necesitamos una pieza, entonces necesitamos azúcar, necesitamos, no sé qué otro ingrediente tiene, agua. Entonces, todos esos materiales que le dan el toque, que sea posible que se junten los otros dos, que son la persona que haga, que toque el producto, que lo transforme, es la carga fabril. Entonces, costo de producción es materia prima, mano de obra directa y carga fabril, para no leerles el texto que está ahí. Y después tenemos otro concepto, este se usa más en auditoría. Valor neto realizable, y me dice es el precio estimado de la venta de un activo en el curso normal de explotación, menos los costos estimados para determinar sería, ahí le faltó el determinar su producción y o terminar también, y los necesarios para llevar a cabo su venta. El valor neto realizable es, por ejemplo, cuando yo tengo o estimo que voy a vender, por ejemplo, ese dulce de guayaba en potecitos de 150 ml a 10.000, y estimo, hago un presupuesto y digo, yo voy a vender a 10.000 y según mis cálculos me va a costar producir ese dulce 5.000. Entonces yo estoy hablando de valores presupuestados. Entonces resto y tengo una estimación de por cuánto voy a vender, porque en realidad el presupuesto es una estimación. Tengo la estimación de por cuánto quiero vender, tengo la estimación presupuestada de cuánto me va a costar, y a eso se le llama valor neto realizable. Puede que justo yo presupuesté eso, pero por el camino, porque no tengo tanta experiencia en la cocina o haciendo dulces de guayabas, me dé cuenta que
gasto más, que me sale más caro de ese 5.000 que yo presupuesté. Bueno, estos son los costos. Vimos costo histórico, que es el costo que se gasta, ya sea para la empresa comercial o el costo de aquello que se gastó para vender un producto. Todo lo que se invirtió, ya sea personal administrativo, personal de ventas, infraestructura, todo el conjunto de lo que se gasta para hacer posible que ese producto llegue a la vitrina o llegue al cliente. Luego tenemos el costo de producción, que se resume en la suma de los tres elementos principales, que son materia prima, mano de obra directa, carga fabril. Y tenemos el valor neto realizable, que ya se trata de tener una idea, una estimación de cuánto es mi ingreso por la venta y cuánto es lo que se gasta en concepto de costo por esa estimación de la venta. Tres conceptos de costos contenidos en lo que sería entonces mi NIC 2. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo claro hasta el momento? Ok. Vimos ya conceptos que tenemos que diferenciar de costos. Vamos al método de evaluación. Método de evaluación, como le dije, y este es evaluación con B corta, con sonido, iba a decir bilabial, ¿verdad? Pero ya me va a ir por otra materia. Con B corta, no evaluación, ¿verdad? Sino evaluación. Método de evaluación. Entonces, vemos qué es lo que le llaman método de evaluación para las mercaderías. Entonces, esto se trabaja con el movimiento físico. Aquí ven la expresión movimiento físico. Esto es el saber cuánto compré, cuánto tengo, cuánta mercadería tengo al iniciar un periodo, cuánta mercadería vendí, cuánto me queda. De eso trata. ¿Cómo yo voy a saber a qué costo es? ¿Cuánto me costó? ¿Cuánto es el precio de venta? Entonces, la NIC 2 nos habla de ciertos métodos y dentro de sus párrafos nos menciona cuál no recomienda usar y cuáles sí recomienda usar. Partiendo de lo que dice la NIC 2 de qué se recomienda usar y qué no usar, de eso se valió esta nueva ley, la ley 6.380, y nos dijo qué tenemos que usar y qué no tenemos que usar también, respetando en este caso, para el rubro inventario, sí, la ley 6.380 está en sintonía con la NIC 2. La vez pasada estudiamos ya la NIF 9 y para el rubro créditos, y ahí había discrepancia porque me decía la NIC o la NIF, ¿verdad? Me decía que tengo que previsionar, pero mi ley local me dice que la previsión es válida. En realidad mi ley local no me dice que no previsione, pero como dice que va a ser algo no deducible, entonces muchas empresas pueden decir, ¿para qué voy a hacer si no va a ser deducible? Entonces, ¿cuáles son esos métodos para determinar el costo? Tenemos el método conocido como primeras entradas, primeras salidas. Viene de las siglas en inglés FIFO, que significa First In, First Out, que quiere decir, traducido al español, justamente lo que ven en pantalla. First In es primeras en entrar, son las primeras en salir. Ejemplo, a ver, las primeras, compré 5 remeras. Luego volví a comprar 10 más, pero yo primero vendo esas primeras 5 remeras que vendí y luego vendo las otras 10 que traje. Vendo lo que tengo en stock hasta vaciarlo y luego saco lo más nuevo. Eso quiere decir primeras entradas, primeras salidas. Entonces, en eso consiste. Aquí justamente está first in, first out. Disculpen si hay aquí expertos en inglés. Como les comenté, no es mi fuerte, pero le echo ganas al curso hoy mismo, ¿verdad? Y tenemos entonces, este método es, como les dije, el primero o el más antiguo,
Primero le doy salida, vendo todo, hago el costeo, sé su precio. Y tenemos el otro, que se denomina último en entrar, primero en salir. ¿Qué significa? O se abrevia como LIFO. Last in, first out. Entonces, lo último en entrar es lo primero en salir. Un ejemplo sería en la parte tecnológica, que lo último que llega a tu, supongamos que tenemos una tienda de teléfonos y toda esa gama tecnológica de tablet, y lo que haya. Y en este proceso, siempre en la parte tecnológica, ese último producto que vino es lo primero que se lleva porque es lo más actualizado. Entonces, para que tengan una idea de cómo funciona. Entonces, lo último en entrar es lo primero que vendí. Entonces, el precio de lo último que entró es lo que uso. Y aquí ven que está en rojo y dice no admitido en nuestro país. La NIC 2 comenta que no recomienda tanto el uso del LIFO. Muchos me preguntan por qué. Porque hay una variación en el resultado. No recuerdo si es porque sí, hay una variación que hace que el ingreso sea menor, entonces como que no contribuyen tanto al Estado y por ello no es viable. Pero lo que yo le digo de que es viable o no, ustedes lo van a interpretar mejor con el ejercicio. Nosotros vamos a hacer un ejercicio y vamos a aplicar en un mismo ejercicio todos los métodos y ahí van a comparar cuánto sale de costo y cuánto sale de ventas. Y ahí van a decir, ah, por eso había sido que no se permite usar. Y finalmente, el precio promedio ponderado. ¿Qué quiere decir el precio promedio ponderado? Esto se usa cuando yo, por ejemplo, compro productos por litros o compro productos muy pequeñitos por mazos, por ejemplo, imagínense, hoy compramos 10 mazos de lechuga, mañana 15 y mezclamos todo. Pero hoy tenía un precio y el que compré al día siguiente ya tenía otro precio. ¿Qué hago? ¿Cómo diferencio cuál lo que era su precio unitario? Entonces ahí es donde se suma todo y se divide con la cantidad y se halla un nuevo precio unitario. A eso se lo llama precio promedio ponderado. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí de lo que sería? Ahí termina el aspecto técnico de las normas, o mejor dicho, de la norma internacional de la NIC 2. Ustedes pueden buscar en Google Académico, pueden buscar así sin entrar en el Google Académico y bajar la NIC en sí. Yo ya no puse todo porque las cosas más puntuales nomás ya les mostré, ¿verdad? Aquí guardo ya los nombres. A ver. Ahí. Sí, me dice Karen, ella está atenta, Karen. Bueno, nos vamos otra vez. Disculpen si por ahí mi voz ya sale ronca, ustedes saben que cuesta un poquito hablar tanto. Hubo un año que les cuento que me quedé totalmente sin voz. Fue muy difícil. O sea que en un año, varios meses me quedé sin voz. Y tomaba medicamentos fuertísimos, pero desde ahí es que cuando hablo mucho me van a escuchar así medio con la voz ronca o que ya me está costando un poquito. Pero es gajes del oficio, ¿eh? Tengo que hablar. Ok, me voy a las normas locales. La ley de referencia es la ley 6.380. Lo encontramos o qué vamos a encontrar referente a evaluación. Esto se menciona en el artículo 9. Evaluación de inventario. ¿Qué me dice en este artículo 9? Dice efectos de la aplicación del presente impuesto. Este artículo 9 está en el libro primero, que es del IRE. Por eso dice efectos de la aplicación del presente impuesto, que es el IRE.
Los inventarios se reconocerán al valor de costo de producción o costo de adquisición. ¿Se acuerdan que hablamos ya que costo de producción es materia prima más mano de obra directa más carga fabril? Y costo de adquisición se refiere a cuando yo me voy y compro, por ejemplo, me dedico a comprar y vender indumentaria deportiva o remera deportiva, compro la remera y me dan una factura. Y ese es su costo de adquisición, el costo por el cual yo compré. Entonces, a eso se refiere. Ese es el costo que tengo que usar. Si es una fábrica, el costo de producción, o si es una empresa comercial, el costo al cual yo compré que se refleja en la factura. La administración tributaria, que sabemos que se refiere a la SED, podrá establecer otros sistemas de evaluación. ¿Se acuerdan que hablamos recién de que los sistemas de evaluación más conocidos son primero en entrar, primero en salir, último en entrar, último en salir, o precio promedio ponderado? Y aquí justamente habla de que la administración podrá establecer el sistema de evaluación, siempre que se adapten a las modalidades de negocio, sean uniformes, no ofrezcan dificultades y demás, y estén prescriptos en las normas internacionales de información financiera. La SED o la Administración Tributaria no puede imponernos un método de evaluación que no esté contenida en las normas internacionales. ¿Y por qué lo digo esto con propiedad? Porque le estoy leyendo el texto donde pusieron en la ley 6.380 de que nos pueden poner un método de evaluación, pero que no escape de lo que establecen las normas internacionales. Los sistemas o métodos de contabilidad, la formación de inventario y los procedimientos de evaluación podrán variarse sin la autorización de la administración tributaria. Entonces, puedo yo este año aplicar FIFO y el año que viene aplicar precio promedio ponderado sin necesidad de comunicar a la SED mediante nota, porque aquí me dice, sí, podrán, le dije yo, no podrán variarse. Entonces, yo puedo, por ejemplo, un año hacer al revés, le estaba diciendo yo, disculpe, así como lo que sería el revalúo, la depreciación también, así como este método, si yo uso FIFO, LIFO y demás, y yo quiero cambiar, un año hago FIFO y el otro año hago precio promedio ponderado, yo tengo que comunicar a la SED. Para eso tengo que llamar o irme hasta la oficina y pedir que me den el formato de notificación y presentarlo por mesa de entrada. ¿Por qué le digo que hay que ir o llamar? Porque cada año van cambiando el formato, modelo de cómo tenés que informar. Entonces es mejor que uno vaya y pregunte qué encabezado quiere que tenga, donde diga, habrá el motivo de por qué se está cambiando el método, dentro de los que se aceptan en el país. Después aquí también me menciona que cuando se adquieren bienes provenientes de actividades no gravadas por el presente impuesto para su posterior venta o industrialización, el valor de dichos bienes será el valor de compra, el cual no podrá ser superior al precio de mercado a la fecha de ingreso del patrimonio. Entonces, cualquier cosa que yo haya comprado, un rodado, por ejemplo, pero luego lo vendo, ese valor que tiene, que está sentado en la contabilidad, ese va a ser su valor de adquisición, su valor de compra para poder hacer el costeo. De aquí ya me voy al último párrafo que dice, no se admitirá el método de evaluación conocido como último entrado, primero en salir. Último entrado, primero en salir, LIFO. Así que aquí ya está, tienen ya esta continuación del artículo 9, ya saben dónde está expreso de que no se puede usar en una contabilidad aquí en nuestro país el método LIFO. Y después vemos otras apreciaciones importantes que trae contenida la ley, mejor dicho, el decreto 31. Hasta aquí es la ley. A partir de esto que yo ya pegué, es el decreto 3182 en su sección tercera, artículo 17, donde nos habla de inventarios y nos va explicando cada tipo de inventario que pueda haber dentro de toda la variedad de negocio que tiene nuestro país. Por ejemplo, activos biológicos, que se refiere a aquellos generalmente animales que uso para poder hacer, para poder generar lucro con ellos mediante la procreación.
productos agropecuarios y va subdividiendo, ¿verdad? Entonces, para que ustedes por ahí, si quieren leerlo, pueden descargar y van viendo la sub y subclasificación que se le da. Aquí, por ejemplo, ven que también menciona que es costo de adquisición, menciona la expresión costo de transformación. También hay un concepto aplicado a valor neto de realización, pero esos yo ya no les voy a mencionar porque ya les di la nomenclatura en forma internacional de acuerdo a las NIC. Bueno, ¿hasta aquí hay alguna duda o consulta? Voy para leerlo si me dicen sí, quieren preguntar algo. Ahora mismo el panorama está aquí. Estamos ubicados en el balance, estamos analizando el cuarto rubro. Disponibilidades no recuerdo si se llegaba a analizar, me parece que estaba también. Inversiones, por ejemplo, me parece que no tocamos en esta materia, pero sí, por ejemplo, se analiza, se da contabilidad financiera, donde tocamos esa materia, sí, yo la llevo con esa materia, inicié aquí en la unidad. Y es una materia buenísima porque ahí, por ejemplo, les enseño la contabilidad bancaria y también desde la bolsa de valores es muy buena y ahí, por ejemplo, tocamos inversiones. Quizás por eso en esta materia me parece que no analizábamos el rubro de inversiones. Pero estamos ubicados ahora mismo en balance. Nosotros tenemos que terminar nuestro semestre y entender bien estas clasificaciones y saber hacer ajustes. Y la profe Ingrid ya les va a preparar en lo posible para que puedan hacer un flujo de efectivo, así no estén tan perdidos en contabilidad avanzada. Sí, profe, me ponen aquí, súper. Ahora sí necesito de su atención porque en esto va a consistir la tarea. Entonces necesito de todas sus luces ahora mismo. De paso ya leo, miren, yo estoy en el ítem 17 aquí. Y el caso empieza en el ítem 19. Me voy en la guía didáctica. Me voy en la guía didáctica y me voy en la tarea. Dice, revisa los casos expuestos por el docente en el documento denominado Lección 5, PPT, semana 5, jueves 7 de abril, tenía que decir, desde la página 18 al 26. Desde la página 18, esto está en PDF para ustedes, al 26, al 26. En realidad era 25 nomás luego. Entonces, se te pide que revises ese material que se nombra ahí a partir de la página 18 al 26. Posteriormente actuarás de contador y auditor y deberás brindar postura sobre cada caso empleado. Se tendrá en cuenta la concordancia en la redacción del juicio técnico emitido y la originalidad de lo expuesto. Acuérdense, no puede haber dos opiniones idénticas en redacción, en morfosintaxis, en concordancia, no puede, es imposible. Esto es algo personal y es emisión de juicio crítico a ustedes como futuros profesionales. Estos casos son hechos que me fueron ocurriendo a mí a lo largo de las empresas en donde estuve. Entonces, son experiencias reales que ustedes tienen que saber qué decisión tomar. Vamos a analizar ahora y ustedes ya pueden anotar, ya pueden grabar y en eso va a consistir la tarea, que ustedes redacten su respuesta de cada caso. ¿Se comprendió hasta aquí? Parece que hay más personitas. Hay una más, vuelvo a guardar porque hasta aquí. Perfecto. Aquí nos quedamos. En estos casos se aplica todo lo que dimos en este primer periodo.
para la ejecución de nuestra prueba número 1, era la EP1. Momento de poner en práctica todo lo aprendido en esta semana y en todo el periodo. Casos para reflexionar. Caso 1. Imagínate que eres contador. La comisión directiva te pide que elabores un balance, pero quiere que lo hagas en este orden: patrimonio neto, pasivo y activo. Dentro del activo te pide que pongas como primer rubro a los créditos. Esta información desea enviarlo a los bancos. Usted como profesional del área debe decirle si es correcto o no hacer eso, fundamentándolo con las normas que avalan su decisión. Entonces, este es el primer caso. A ver, ¿quién se anima a decir qué le podemos decir, qué le podemos... Yo. Sí, vamos. Sí, adelante. Justamente eso era lo que pregunté hace rato, porque en la NIC 1 se establece que primero tiene que ir el activo, después el pasivo y el patrimonio neto. Y también dice, dentro del activo te piden que pongas como primer rubro a créditos. Y créditos no está en el primer rubro porque primero están las disponibilidades, después no me acuerdo qué era. Ay, espera, no, por acá no sé. Está en el activo corriente, está primero las disponibilidades, después están las inversiones a corto plazo y después recién está crédito. Excelente. Esa es la mejor respuesta que uno puede dar. Vieron que es muy sencillo cuando se tiene el esquemita. Aquí también tienen el esquemita. Te agradezco en serio la predisposición. Podemos responder juntos, me dice Janina. Claro que sí, la idea es que se animen también y ustedes vayan poniendo o escribiendo el comentario. Agradezco muchísimo la participación. ¿Se comprende? ¿Alguien quiere opinar? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que acabamos de hacer? El primer caso y la compañera que nos ayudó a responder. ¿Se comprende? Parece que ya están todos ya en... Sí, me dice. Sí. Entonces, estas son situaciones, no les digo que este caso, por ejemplo, no les digo que así mismo pasó, ¿verdad? Pero ustedes tienen que saber si alguien le dice, registrame por qué este no se visualiza acá en créditos, ¿verdad? O viene el gerente o la comisión directiva y te pide una explicación de por qué ese rubro está ahí o por qué esa cuenta está dentro de ese rubro. Entonces, uno tiene que tener el suficiente conocimiento técnico para explicarle por qué. Vamos a lo... El del devengo lo que no entendí. Ah, ¿vas a explicar los otros? ¿Cuál? El de los Devengos. devengo. Estaba más del caso, no me acuerdo qué número era. Ah, bueno, ya no me acuerdo más que escribí, pero vamos a llegar ahí. Caso 1, entonces aquí no, hasta aquí no hay problema. Me voy al caso 2. Dice, el gerente administrativo dispuso por una orden escrita al departamento contable que reconozca como crédito incobrable a una deuda que posee 2 años de morosidad. Le dice que ese concepto debe aparecer en el estado de resultado y que lo debe emplear en la deducción del impuesto a la renta. Usted como profesional debe informarle lo que está bien hacer o no, sin importar la decisión que se tome, pero debe de manifestar lo correcto, siempre mencionando las normativas. A ver, ¿quién se acuerda del rubro crédito? Nosotros, nuestra reglamentación nos limitaba, nos decía cuándo va a ser deducible y cuándo no. Y había 4 condiciones. Había 4 condiciones que decían cuando uno se declara en quiebra, por ahí iba la mano. ¿Se acuerdan de eso? Voy acá, digan nomás sí, no, y yo les voy a guiar. Y mal no recuerdo, era pasado los 3 años, se podía declarar ya como incobrable. Esa es una de Así, las condiciones. esa era una de las condiciones. Y si cumplía esa condición, entonces el gasto era deducible. Ya puedo yo decir que es un crédito incobrable y cuando digo gasto, ya puedo, el gasto se ve en el estado de resultado. Entonces acá, por ejemplo, lo primero que le tenemos que explicar al gerente, así como la compañera menciona, es que
no corresponde. ¿Y por qué? Porque generalmente una persona de mayor rango, cuando nos da una autoridad, no le gusta que se le cuestione, porque de por sí tiene ese temple de que es quien manda. Entonces, si nosotros vamos a objetarle, tenemos que hacerle con el debido respeto y con la información, con el vocabulario técnico, ¿verdad? Entonces, eso que la compañera menciona, ustedes lo van a encontrar para que se guíen un poquito más. Aquí en semana 4, ustedes lo tienen expreso. Voy a abrir en el material de lectura o en el PPT, ¿verdad? En la diapositiva. Vamos a ver si lo encontramos más abajito, parece que estaba. Eso estaba en el decreto. En el decreto artículos 60 y 61, si no me falla la memoria, es el que corresponde a ese. Estas eran las normas contables internacionales y vamos a las locales. Tratamiento de créditos. Aquí, decreto. Valuación en moneda extranjera, castigo sobre artículo 60. Serán deducibles. Yo voy a reconocer como gasto los castigos sobre créditos incobrables o de dudoso cobro que se consideran como tales en las siguientes condiciones. Si hubiera transcurrido 36 meses, si hubiera dictado la inhibición, y dijimos que el 2, 3 y 4 son créditos, son por juzgados. Uno se va y apela, ¿verdad? Por alguna razón a un juicio y hay un documento que se llama inhibición general. Después hay el que se declara en quiebra, ¿verdad? Y sale que sí realmente está en quiebra. Y se llama una convocatoria de acreedores, ¿verdad? Dentro del proceso de quiebra. Entonces, ustedes le tienen que decir, por ejemplo, al gerente, realmente, por ejemplo, yo quiero que me hagas así, le dice. Entonces, ustedes no corresponde con el debido respeto, ¿verdad? Yo le estoy hablando como si fuese que ustedes ya están trabajando, ¿verdad? Obviamente que ustedes en su respuesta ya va a depender de la originalidad que establezcan en la redacción. No corresponde debido a que la normativa local en el decreto, y aquí ustedes tienen el decreto, en el artículo tanto establece que serán considerados deducibles en los siguientes casos y explican uno de estos, y aquí está, y ahí remarcan que en este caso no se cumple ninguna de las condiciones, y en especial porque tiene 2 años recién. Debe esperarse que se cumplan los 36 meses para poder dar de baja. Entonces, eso es lo que le tienen que explicar a su gerente administrativo. ¿Y qué pasa si en la práctica igual le dice me vas a hacer, no importa? Entonces ahí es donde ustedes van a hacer el asiento, pero tienen que documentarse. Tienen que hacer un acta, tienen que hacer, o le piden, ¿me puede pasar el pedido por memo, por correo? Entonces, para formalizar el pedido porque se está procediendo de una manera ajena a las normativas. A ver si ya cerré. Sí, ya cerré. También cuando se llega a usar este caso, el punto 1, que es los 36 meses y voy a dar de baja por uno de estos criterios. Recuerden que nosotros cuando tuvimos un cliente, le hicimos una factura por la venta. Después nomás ya entró como moroso, ya le perseguimos y nunca más nos pagó. Y hay una factura de ventas que se hizo en su momento. Y si yo le doy baja porque no puedo cobrar porque cumple una de estas condiciones, yo tengo que también de alguna u otra manera anular esa factura. Pero al hoy, después de 36 meses, yo no puedo agarrar y escribir por la factura anulado porque el original tiene el cliente posiblemente. ¿Qué se hace entonces? Se aplica una nota de crédito. Eso es lo que yo tenía también previsto desarrollar con ustedes. Por eso en el material de la lección 4 van a ver que hay un modelo de factura y un modelo de nota de crédito, porque lo que yo les iba a mostrar ahí es que cuando se cumple
estas condiciones y yo ya doy de baja, ya estoy reconociendo como un crédito incobrable, es decir, ya estoy reconociendo como una pérdida y va a ir en el estado de resultados, yo tengo también que cubrir la falencia de la parte tributaria y ahí es donde yo tengo que aplicar una nota de crédito cuando se cumpla una de estas condiciones. ¿Se comprendió? Todo lo que le dije es lo que hoy en la práctica se está haciendo. Es lo que a mí me preguntan profesionales, que cuando hago cursos de tratamiento de créditos, eso es lo que me preguntan. Eso es lo que es su día a día. Entonces, lo que ustedes están dando ahora es algo que les va a servir hoy. Súper. Vamos al siguiente caso. Ustedes ya tienen, es la tarea. Ustedes ya graban o apuntan lo más importante y hacen su propia redacción. Vamos al caso tercero. El contador procedió a registrar el seguro cuya factura fue hecha por el monto total por todo un año de cobertura. Es decir, el seguro de rodados, aquí no especifica si es del edificio, del rodado, pero explica que el contador recibió una factura que ya se pagó por el seguro por todo un año. Hoy que es, por ejemplo, abril se pagó ya el uso del seguro desde abril 2022 hasta abril 2023. ¿Y qué hizo el contador? Recibió la factura por el seguro que ya se pagó por todo un año. Todavía no se usó porque hoy recién pagamos, pero ya se pagó por todo un año. Y el profesional procedió a reconocer el gasto que figura en el total de la factura. Usted, como auditor, ¿qué le diría? ¿Está bien que registre como seguros pagados, que reconozca el periodo de un año? Pagó por un año, todavía no usó. Hoy le llegó la factura, hoy pagó, tiene por un año para usar y él reconoce como si fuese un gasto la totalidad de lo que se expresa en la factura. Está bien reconocer como gasto. No, no realmente, profe. Ahí se aplica lo que sería el principio de vengamiento y se Sí, tiene que hacer un asiento mensual por el monto mensual del seguro. O sea, exactamente. Aquí, por ejemplo, no se está cumpliendo el principio del devengamiento y como no se está cumpliendo, la información que se registró no es íntegra y no es una representación fiel de la realidad. Súper, te agradezco demasiado. ¿Alguien más que quiera opinar sobre este caso? Con este caso ustedes se van a dar cuenta si van comprendiendo lo que desarrollamos en este periodo 1, con todo esto que vamos exponiendo. ¿Dudas, consultas, sugerencias, quejas, acotaciones? Yo les leo. Todo claro. Perfecto. Vamos entonces con el siguiente caso. En la empresa AXB se contrata los servicios de un jardinero. Como el contratado no posee factura, se procede a documentar la operación con autofactura. Esto creo que no le hablé a ustedes, pero hoy les voy a comentar. Usted como responsable del área contable, ¿qué le diría a los directivos de la empresa? Imagínense qué pasa si una persona, ¿verdad? Y, vos no me querés limpiar, le dice el directivo, vos no me querés limpiar ahí el patio de la empresa, te vamos a pagar 300.000. Limpiame el patio ahí, quítame todas esas hojas, arreglame y te pago. Entonces la persona hace el trabajo, se le va a pagar con caja chica y después llega junto al tesorero y el tesorero le va a mirar y le va a decir, hola tesorera, ¿verdad? ¿Tu factura? No, yo no tengo factura, a mí me dijeron que venga a limpiar nomás. Así como le estoy diciendo, así pasa en la vida real. Te dicen, no, yo vine a hacer nomás, me dijeron nomás. Entonces, ustedes tienen que saber que hoy día nuestra ley en la parte de
de lo que sería el IRE, en el decreto 3182, en su artículo 93, 94 y 95, nos limita el uso de la autofactura. ¿Qué es lo que es la autofactura? Es cuando yo, Ingrid, tengo una empresa y yo le contrato a alguien que no tiene factura y yo hago una autofactura. Dice así igualito con una factura del documento, pero en la parte donde dice factura se ve que dice autofactura. Y en ese papel, en ese documento, me pide, yo pongo qué servicio hizo la persona, le pido su cédula y firma, porque como él no tiene comprobante, yo tengo que hacer el comprobante, por eso autofactura. ¿Cómo se usaba la autofactura desmedidamente y se inflaban demasiado los precios porque se ponía cualquier monto para justificar cosas inexistentes? ¿Qué hizo la administración tributaria? Dijo, en esta ley ya vamos a limitar su uso, en la ley 6.380 y con la aplicación del decreto 3182. Y nos dice ahora, si una persona presta servicio técnico, profesional, cualquier servicio, tiene que tener factura. Ya no se podrán usar autofacturas para lo que sería prestación de servicio. Por ejemplo, Ingrid, la profe Ingrid está demasiado atrasada con sus planillas. Tiene muchísimas cosas que cargar en Excel, después tiene sus clientes particulares, tiene que hacer la contabilidad de la empresa. Entonces habla con su grupo de contabilidad intermedia y les pide que les ayude. Toma 4 alumnos y le dice, ayúdame a completar mis planillas, te voy a mostrar cómo se hace y luego te voy a pagar. Si Ingrid quiere que en su contabilidad figure ese gasto y que sea deducible, le tiene que preguntar a esos alumnos que le pidió que le ayude, que le va a pagar, ¿ustedes tienen factura? Porque si los alumnos no tienen, yo le voy a pagar, pero no me va a ser deducible. Entonces, ¿qué herramientas voy a tomar? ¿Qué tienen que saber para este caso 4? Primero, que cualquier persona que preste servicios tiene que tener factura. Y tiene que tener una factura que sea suya y del servicio que presta. Ejemplo, pasa mucho que hay veces que tenemos que salir de la empresa para irnos a una reunión y nos pagan el servicio de Uber o taxi. Y le pedimos al taxista o al Uber que nos haga factura y te dice, ya te llevé, ya págame, te voy a conseguir como sea. Y se va y pregunta a medio mundo quién tiene factura y te trae la factura. Vos agarras la factura y después miras y había sido, decía servicio de peluquería. Puso el monto, servicios prestados, puso en la descripción, pero uno ve el cuerpo, el membrete y dice servicios de peluquería, servicios de kinesiología. No tiene nada que ver con el viático o el pasaje que me dio la empresa y me rechaza. Entonces, ustedes primero tienen que saber que cualquier servicio que se presta tiene que haber factura, no autofactura. Segundo, si yo estoy pidiendo servicio de taxi, la factura tiene que decir servicio de transporte de personas. Si yo estoy pidiendo servicios contables de asesoría, debe ser la factura, su hecho generador, su actividad debe ser servicios de asesoría contable. Tercero, ¿por qué los servicios deben estar facturados o por qué están limitados? Porque así lo establece el decreto 3182/19 en su artículo 93, 94 y 95. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Dudas? ¿Acotaciones? ¿Consultas? Profe, ¿qué era el decreto? 3182/19. Erika, te escuchamos también. En su artículo, ¿cuánto dijiste, profe? 93, 94, 95. ¿En qué caso se utilizaría la autofactura? O sea, de que se puede utilizar, sí se puede todavía, pero ¿en qué ¿En qué caso caso? es? Sí, se utiliza. Me voy a mi esquemita acá. Aquí. La autofactura tiene un antes y un después. En un ratito que se ve demasiado pequeño para mí. Ahí.
La autofactura tiene un antes y un después. A partir del 2020, yo tengo que tener en cuenta que está la ley 6.380/19. Y nosotros cuando estudiamos el libro 1, encontramos al IRE. Y el decreto del IRE es el que reglamenta el IRE, mejor dicho, 3182/19. Y ahí es donde me dice que existen 3 métodos de uso. 3 métodos de uso que, en base a lo que la compañera preguntó, les voy a exponer aquí. Pueden descargar el decreto y visualizarlo también. Yo no estoy enfatizando por el hecho de que eso es más de tributación. Entonces aquí, este decreto tiene un artículo 93, 94 y 95. Primera condición para esta autofactura. ¿Dónde está? Aquí no hay algo curvo. Bueno, Primera condición. Si la autofactura se usa con personas que no tienen RUC, no deben estar inscritos, son informales y no cuentan con domicilio comercial. Ahí tenemos en el primer grupo, en el artículo 93, están, si mal no recuerdo, los pequeños productores. Y ahí en este artículo 93 hay un cuadro que nos da la lista de qué es lo que son pequeños productores. Por ejemplo, los que venden ganado. Supongamos una familia que vive en el interior y tenga 4 vacas y vendió su vaca. Ganado, leche, productos agrícolas. Otros, no me acuerdo los nombres de todos, ¿verdad? Pero pequeños productores. O, por ejemplo, este grupo de campesinos que tienen, por ejemplo, una hectárea pequeña y se van y le venden a los supers, pero no tienen factura, son pequeños, informales, son pymes o más pequeñas que pymes incluso, ¿verdad? Y después tenemos aquí acopiadores de desperdicio. Este es el nombre que se escogió, pero como la palabra acopiador también se usa en otro contexto y confunde, serían los recolectores de basura. Nosotros sabemos que tenemos escombro, tenemos mango, tenemos así cosas muy pesadas y el sistema de recolección ya no lleva. Se hizo una refacción en la empresa y quedaron escombros. Y queremos que los escombros se quiten de ahí. Y le llamamos, por ejemplo, a los carriteros o a alguna persona que pasa por ahí que quiera juntar la basura, que quiera llevar a tirarlo en un lugar de desecho. Entonces, obviamente que esos no van a tener factura, ¿verdad? Y entonces eso entra dentro de los que sí le vamos a poder pagar y documentar con autofactura. Y hay también en ese artículo una lista de lo que sería que, por ejemplo, puede recoger, por ejemplo, plástico, hierro, hay una lista de cosas. Y aquí, en este artículo 95, habla de pequeños constructores.
Estos pequeños constructores son albañiles, así dice la nomenclatura que trae, piseros de hacer pisos. Por ejemplo, estoy tratando de recordar los nombres. Plomero, pisero, etc. En fin, yo todos esos le llamo albañil, ¿verdad? Pero estoy tratando de recordar el... Y hay algo más que tienen que saber del uso de autofactura. Aquí ya tenemos esta condición que son o pequeños productores. La condición principal es que no tienen que tener RUC y que son informales, no tienen ni negocio, no tienen un lugar así, un salón comercial, una tienda, como si lo tienen las empresas organizadas. Un plomero, un pisero, que en la empresa del baño, hubo un caño que en el baño genera pérdida de agua y va y arregla y no tiene factura. Entonces a ese grupo se le acepta. Esto otra vez, estos 3 casos específicos. Y también hay otro fuera de estos que son compras ocasionales de compras de cualquier bien o bien, sí, de una persona que no tiene RUC. Este también es un caso. Por ejemplo, ustedes tienen, supongamos que ustedes por terminar el colegio, sus padres le regalaron un auto. Y al recibirse, ustedes ya son jefes del departamento y ganan súper bien y quieren cambiar el auto que les regaló por uno que ustedes, por una camioneta. Entonces, venden el auto, por un lado su auto viejo, y compran. En ese proceso de compra-venta, supongamos que ustedes compraron una camioneta de otra persona, pero ustedes no tienen factura, no tienen RUC. Compraron y sí o sí van a exigir un documento, un comprobante, ¿verdad? O sea que ustedes que compraron y el que vendió, ¿verdad? Entonces ustedes compraron, no tienen RUC, entonces, ¿cómo se va a hacer ahí la transacción? ¿Cómo se va a documentar entre las partes? Uno tiene que hacer el documento, uno tiene que asumir, ¿verdad? Entonces, se va a tener que documentar, en este caso, con autofactura. O otro ejemplo más sencillo. La profe Ingrid tiene factura por ventas y quiere cambiar su escritorio donde enseña de forma virtual, donde le va a dar una mejor posición la cámara, y justo su vecino le vende a la profe Ingrid una mesa, un estante. Como la profe Ingrid tiene IVA, tiene IRP, va a querer fundamentar con algún comprobante ese gasto, porque o si no va a terminar pagando impuestos. Y le pregunta al vecino: me encanta el estante que me estás vendiendo, pero yo necesito que tener algún comprobante de esa compra que estoy haciendo. ¿Tenés factura? Y me dice: no tengo, mira que estoy haciendo una feria de garage porque yo ya me voy a mudar, le dice el vecino. Entonces, ¿qué puede hacer la profe Ingrid? Puede generar o solicitar tener autofactura, y por esa compra adicional, esa compra ocasional que hizo, hace una autofactura donde le pido la copia de la cédula de quien compré y le hago firmar ese documento. Claro está que todas las autofacturas siempre se consideran exentas, no con valores IVA incluido. El monto que se consigna en ellas ya son exentas. Entonces, cualquier compra ocasional que se haga de un bien tangible, porque ya dijimos que los servicios, una persona que presta servicios sí o sí tiene que emitir factura. Entonces, en estas 3 condiciones,
que mencioné del artículo 93, 94 y 95 te dice la administración tributaria. En estos 3 casos te voy a dejar que uses autofactura. No hay problema. Pero te dejo que uses. Pero ahí te voy a poner todavía una condición. Se debe aplicar retención de renta. Y la tasa varía. Las tasas no me acuerdo con exactitud, pero me parece que este era 1%. Este era 1% y 3%, pero no recuerdo con exactitud. Se tiene que aplicar retención renta a estos 3 casos. Yo hago la autofactura y tengo que generar, tengo el documento de la retención renta, pero eso ya es más técnico, eso lo van a ver en tributación. Bueno, en fin, el uso está limitado en 4 casos. Uno, según el decreto 3182/19, que nos dice que a los pequeños productores, acopiadores de desperdicios, que son los recolectores de basura, y los pequeños constructores que no tengan RUC, es decir, son informales. Yo puedo comprar de ellos, puedo documentar con autofactura, pero para que sea un gasto deducible, no basta con que yo use autofactura, tengo que aplicar retención renta. Y hay un cuarto uso que es cuando yo compro algo tangible, un bien de otra persona que no tiene RUC, que es una compra ocasional, y le hago autofactura. ¿Vamos bien hasta ahí? Aquí dice, profe, ¿qué pasa si se tiene que pagar por un servicio que hiciste, pero debes llevarle una factura donde aparezca el monto que te están pagando a esa persona? ¿Cómo? ¿Para qué le serviría la factura que le estaría llevando? Bueno, el que te pide ese documento, primeramente, es su comprobante legal de que hubo esa transacción. Segundo, las personas que aquí en nuestro contexto piden factura, ejemplo, vos sos la persona que tenés que llevar una factura y yo soy la que te estoy pidiendo. ¿Yo por qué te voy a pedir? Porque yo tengo IVA y tengo IRP y tengo que fundamentar mis gastos. Si yo pongo mi ingreso nomás y no cargo ningún gasto, no pido ninguna factura de mis gastos, la SED va a pensar que demasiado plata me sobra y me va a cobrar más impuestos. Y nadie quiere pagar impuestos porque no se refleja en salud, en seguridad ni en servicios. Esa es la realidad. Te estoy dando la respuesta de acuerdo a nuestro contexto. Por eso se piden los documentos, porque si estamos hablando de una empresa, vos tenés que justificar ese pago. Ejemplo, Keila me da a mí esa factura porque yo le pedí y yo te doy el dinero. Yo tengo que justificar el pago de mis impuestos y tengo que contabilizar esa salida de plata. Esa plata que te di tengo que contabilizar en la contabilidad. Y para que sea representación fiel de lo que yo registro, tengo que tener el comprobante. Aquí quedó claro ahí, Keila, no sé si por ahí iba o yo me fui por la tangente. Y Karen, por ejemplo, acá menciona que se debe solicitar ver a la constancia de no ser contribuyente. Exactamente. Ustedes ponen ahí en el buscador constancia de no ser contribuyente SED y le va a direccionar directamente cómo solicitar. Y le pueden ayudar a la persona con quien van a usar la autofactura, porque generalmente son personas que no están en el medio, ni siquiera tienen correo, ¿verdad? Y así funciona. Ese es nuestro contexto actualmente. ¿Alguna otra consulta hasta aquí? Ok, me voy al otro caso. En la empresa ABC se procede a registrar en el presente año el costeo de las mercaderías por el método LIFO, aunque en los años anteriores se venía haciendo por el método FIFO. Usted como perito contador,
¿Qué le diría sobre esta práctica? Se registró por LIFO este año, pero en los años anteriores se hacía por FIFO. No se puede. Hay un decreto, una ley que mostraste hace rato que prohíbe que en Paraguay se utilice el método LIFO. LIFO. Punto 1, ¿verdad? Prohíbe. Y punto 2, que en esa ley que menciona la compañera, dice que si vas a cambiar en el año, en un año, mejor dicho, si este año utilizaste un método y el año siguiente vas a hacer otro método, tenés que avisarle a la administración tributaria. Entonces, así como dice la compañera, no se puede porque el método no está prohibido. Y segundo, que se tiene que revisar, ustedes tienen que sugerir revisar si se hizo la comunicación respectiva a la administración tributaria. Súper. ¿Alguien que quiera acotar algo más? Aquí me voy en el chat por ahí si hay algún comentario. Vamos bien. Estoy contenta porque me van siguiendo. Súper, súper. Vamos al siguiente caso. La empresa BF ha decidido no realizar previsiones sobre las carteras de malos créditos debido a que las normas, tiene que ser ahí, debido a que en las normas locales se establecen que serán gastos no deducibles. Usted como profesional en el ámbito, ¿qué le diría al respecto? Entonces el caso es que una empresa aquí dice que no va a hacer las previsiones porque no son gastos deducibles. ¿Qué le vamos a decir? Había un principio de contabilidad que le tenemos que decir que por ese principio es necesario que hagamos la previsión. El principio es el de prudencia. Si bien nuestra ley local dice que es un gasto no deducible, eso lo vamos a encontrar en el artículo 61 del decreto 3182. Artículo 61 del decreto 3182, si mal no recuerdo. Eso dice ahí que serán deducibles las previsiones que solo haga el sector bancario y no así las empresas comerciales. No obstante, si nuestra ley dice eso, eso no quiere decir que dejemos de previsionar, porque nuestra ley local dice más que no va a ser deducible, pero no menciona que se deje de previsionar. Y por prudencia, por principio de prudencia, tenemos que sugerir la realización de las previsiones. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguien quiere acotar algo? ¿Se va comprendiendo cómo funciona este caso número 6? Profe, ¿cuál es la ley que dice que no se debe dejar de... El decreto 3182, artículo 60-61. ¿Alguien más? Vamos al siguiente caso. En una entidad, el gerente financiero se le otorgó una tarjeta de crédito para realizar con ella el pago de las compras hechas en el exterior para la empresa. El gerente trae el extracto y los comprobantes de gastos, ahí me comí gastos, parece, y los comprobantes de respaldo, mejor dicho. Vuelvo a leer. El gerente trae el extracto y los comprobantes de respaldo incurridos en el presente mes. Se los entrega al contador y le pide el registro como gastos relacionados a la actividad operativa de la empresa. Sin embargo, el contador revisa cada uno de los comprobantes y nota que los conceptos señalados hacen referencias a paquetes turísticos de lugares que no guardan relación alguna con sus proveedores del exterior. Más bien, son gastos personales del gerente. ¿Qué haría usted si fuera el contador? El gerente financiero entonces tiene la tarjeta de crédito, él realiza el pago, tiene que realizar el pago
En su mano se dejó la tarjeta y entonces luego trae su rendición, trae las facturas, trae el extracto, le entrega al contador, el contador se dispone a registrar y ahí se da cuenta que son gastos personales. La pregunta que ustedes se tienen que hacer es, ¿se puede registrar un gasto personal en la contabilidad? Rodrigo, te escuchamos. No sé Profe, si disculpame, dejé mi micrófono abierto, pero ya estaba escribiendo, pero no, no se puede. no se puede, ¿verdad? ¿Y dónde más o menos podemos, ahí Janina también ya puso no? ¿Dónde podemos aunar o dónde podemos rebuscarnos? Ustedes agarran su ley 6380 y el artículo 14 o 15, no recuerdo con exactitud, despliega todos los gastos deducibles y no deducibles. Y en uno de los numerales ahí dice que los gastos personales de los directivos no son deducibles, no se deben registrar en la contabilidad de la empresa. Entonces, ustedes, ley 6380, artículo 14 y 15, ahí ustedes, de paso ya hacemos un poquito de tributación también, ¿verdad? Pero es para que ustedes vayan relacionando. Entonces, aquí ya le dijimos la ley local. Ahora, si mencionamos la norma internacional, podemos hablar de principios. El registro no va a ser íntegro, ¿verdad? No va a ser íntegro porque no es correcto, no corresponde a la empresa, no va a ser una representación fiel de la realidad, aparte de lo que se menciona de la ley local. Y con eso terminamos lo que sería entonces la exposición de casos y con ella también cerramos la clase de hoy. Profe, sí podrías repetir el decreto para el caso 7. Es la ley 6380 en artículo 14 y 15. Ok, muchísimas gracias. Perfecto. ¿Dudas, quejas? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Ayudó los casos prácticos a repasar las lecciones de forma transversal? ¿Verdad? Profe, yo te quiero preguntar dónde era que decía que el método LIFO no está prohibido en Paraguay. Está contenido en el artículo 9 de la ley 6380. El párrafo no me acuerdo, pero es un párrafo largo. El artículo 9 es largo, entonces le vas leyendo y ahí en uno de sus párrafos dice, está en la lección 5. Ahí le vas a encontrar. 6380. 6380, artículo 9. Y profe, los artículos 14 y 15, ¿en qué ley estaban en la misma? Sí, 6380. ¿Alguien tiene alguna duda o consulta? Yo no les debo nada, no les dije nada, algo que quede en ver con ustedes y por ahí se me está pasando. Profe, el decreto 3182/19 estaba en la ley 6390 o 80. 80. Siempre la ley es 6380. Esa es la ley de cabecera y el decreto 3182 es la que reglamenta el IRE, ¿Por qué los dos son /19? porque se emitieron ese año y entraron en vigencia a partir del 1 de enero del 2020. Ya. Por eso ustedes tienen que saber que hay un antes y después. A partir del 2020 tuvimos que reaprender todo, porque cambiaron muchas cosas. Se formalizó nuestro sistema, se modernizó, se simplificó y se actualizó nuestro sistema tributario nacional. Bueno, de mi parte ninguna me ponen. Bueno, ha sido un placer en verdad. Disculpen si por ahí ven así mi cara
Cansada no es por ustedes, es por el vaivén de todos los días, pero yo sé que me comprenden. Así que un gusto, nos vemos, que tengan un resto de las jornadas que faltan productivas y nos vemos la semana siguiente, creo, la otra semana ya para el examen, me parece. Sí, Karen, voy a estar esperando tu mensaje, voy a estar atenta. Nos vemos y que tengan buen descanso.